Hola. Buenas. Susan siempre ha sido mi testigo. Ella nunca ha vivido sola, siempre ha vivido conmigo. Y siempre he tenido que cuidarla. Del volumen. Desde niña siempre tuvo sobrepeso. Escucho yo. Siempre pensé que cuando creciera... Buenas, ¿se están escuchando? Pero no lo hizo. Simplemente siguió y siguió engordando. Alguien tiene algo prendido. Yo solo comía, no sé si comía para sentirme mejor, pero comía porque la comida estaba ahí. Cuando Susan tenía 4 o 5 años, empezamos a pelear mucho con su papá. Él era alcohólico, siempre llegaba ebrio a casa. Le pegaba a alguien. Buenas. ¿Alguien tiene prendido un televisor? Creo que Susan tuvo una infancia muy feliz. Hola. Buenas. A ver, hay más gente. Bueno, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Se escuchan? Sí. ¿Al mango está? Hola, Mariela. Buenas, ¿cómo estamos? Profe. Bueno. ¿Qué querés? Están apareciendo. Bueno, yo no los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Lisa. Sí. Ahora voy a silenciar a todos. Te escucho cortada, profe. Bien. Bueno, ahí los silencié a todos para ver si se escucha mejor. Pongan un dedito para arriba si se escucha mejor que antes. ¿Sí? Bien. Bueno. A ver, que está entrando más gente. Bien, gente. En realidad nos estamos acercando al final del curso. Y bueno, como estábamos comentando la vez pasada por el WhatsApp, el tema de las prácticas va a ser imposible este año. No vamos a poder hacer las prácticas como las teníamos pensadas. Así que la idea es poder hacer otro tipo de trabajo. Yo les subí ahora al aula virtual una cantidad de casos clínicos, no les llega el audio. ¿Los demás escuchan? ¿Sí? Bueno, no sé realmente por qué no le llega el audio a Cristina. Fíjate, trata de subirlo, Cristina, porque los demás escuchan bien. Ahí está entrando Jere, Daniela. Bueno. Les decía que vamos a tener que replantearnos el tema de las prácticas. Así que calculo que vamos a hacer como hicimos años anteriores, sobre casos clínicos, poder pensar en planes de trabajo a partir de eso. Así que les decía que les subí al aula virtual un montón de casos clínicos como para que los vayan leyendo, vayan viendo, vayan eligiendo, si les interesa trabajar sobre alguno, o si quieren elegir algún caso clínico que ustedes tengan de referencia, alguien que conozcan, algo sobre lo que quieran trabajar, o hacer una combinación. Sofía tampoco escucha, no sé por qué. Así que, bueno, a ver, esperen que contesto en el chat.
si me da bola. Bueno, así que vamos a tratar de ver. Por un lado, vamos a trabajar en estos 2 meses que nos quedarían de cursos, temas que nos quedaron pendientes. Hoy vamos a empezar a ver algo sobre discapacidad. Ahí también le subí al aula virtual un montón de material. Traté de armar en carpetitas lo que tenía que ver con lo que ya trabajamos la vez pasada sobre situaciones vitales. Les armé una carpeta de discapacidad. Me quedaría subirles, armé una de psicosis, me quedaría subirles material sobre psicosis, que me quedó pendiente mandarles el material porque al final no se pudo hacer, así que les voy a subir más material. Y bueno, y esto de los casos clínicos para que los vayan viendo. Bien, bueno, vamos a ver si podemos empezar a ver algo sobre discapacidad. Recuerdan que en su momento estuvimos viendo, cuando hablamos de los manuales y de las leyes, estuvimos viendo algo sobre la CIF, sobre la clasificación internacional de discapacidad y funcionalidad. Bueno, un poco ahí les volví a subir el PowerPoint de la CIF, como para que recuerden, de lo que se trataba era de poder pensar, admitir, de poder pensar la discapacidad desde este paradigma que tiene que ver con poder pensarlo en relación a las funciones, a la funcionalidad, y poder pensar en relación a los apoyos, digamos. Esto de poder pensar la discapacidad no solamente en relación a las limitaciones, sino a las posibilidades, y a las posibilidades también en relación a los apoyos necesarios y a los que esta persona puede acceder. Así que de lo que se trata es de poder ir pensando un poquito acerca de eso. Les subí varios PowerPoint, vamos a ver algunos así rápidamente, el material lo tienen, la clase hoy la vamos a hacer cortita, porque la idea es que lean más. Y además cada uno de los PowerPoint, varios de los PowerPoint, tenían unos videos incluidos. Yo se los subí como PDF para que sean más livianos de subir, y los videos se los puse aparte. Así que el material creería que está todo. Vamos a pensar un poquito acerca de la discapacidad. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Está súper lenta la máquina, así que me van a tener que aguantar un poquito. Se ve que tengo muchas ventanas abiertas. Bien. Bueno, a ver. Si me dejara, ahí está. Bueno, hoy la tecnología está como lenta. Ahora sí. Bueno, a ver, un poco pensando en esto de cómo ha ido evolucionando el concepto de discapacidad intelectual. Esto viene de lejos, de poder pensar cómo esto se pensaba desde la antigua Grecia, desde lugares que tenían que ver más con lo orgánico, con el cerebro. Se hablaba de desórdenes mentales que tenían que ver con malformaciones. En Roma y Esparta, bueno, ustedes creo que estudiamos todos algo sobre Grecia y Roma en la secundaria. En Esparta las personas con discapacidad directamente las mataban, las tiraban de un monte. Y por otro lado se empieza a pensar, digamos, en estos lugares, en la Edad Media se relacionaba con lo religioso, por lo tanto se consideraba como una herejía todo lo que fuera contrario a la religión, y por lo tanto se pensaba tanto la discapacidad como la locura en términos de posesión, ¿no? De posesiones demoníacas. Bueno, todo esto es muy lento, vamos a ir avanzando, después ustedes los leen tranquilos. La cuestión es vamos a llegar más a la modernidad. A ver, a partir del siglo XIX se empiezan a hacer estudios que tienen que ver con lo anatómico, con poder pensar en esto de los cerebros, y a partir de eso se empieza a pensar en la discapacidad en relación a cuestiones orgánicas, ¿tá?
A ver, vamos avanzando. Bien, llegamos a Kraepelin, al 1900. Se empieza a hablar de anomalías y se empiezan a buscar orígenes acerca de la discapacidad y también se empiezan a hacer clasificaciones acerca de la discapacidad. Ustedes van a encontrar en otro PowerPoint que les subí una clasificación de la discapacidad intelectual según el DSM-4. El DSM-4 va a clasificar la discapacidad en relación a al grado de discapacidad, ¿sí? Leve, moderado, grave. Y es una clasificación que sigue funcionando, de hecho se sigue usando esto para las clasificaciones diagnósticas, pero lo que vamos a intentar es poder pensar esto desde esta dimensión social de la discapacidad intelectual. A ver, por un lado, poder pensar esto, la discapacidad no es solamente un problema médico o un problema científico, la discapacidad es un problema social, y va a tener que ver con cómo nos paremos ante esto, ver sala de espera, aguántenme que incluyo más gente. Y la forma de pararnos ante la discapacidad va a tener que ver entonces con cómo lo podamos entender y cómo la sociedad comprenda esta problemática. Bien. A ver, esto que decía, cómo cada sociedad entienda la problemática y determine quiénes son normales y quiénes no lo son. Esto es muy importante porque muchas veces para hacer el diagnóstico se utilizan test. Y estos test, creo que ya lo hablamos en alguna otra clase, la mayoría de estos test vienen de Europa, vienen de otras sociedades, y por lo tanto no son fácilmente aplicables o claramente aplicables a cualquier población. Muchas veces los test de coeficiente intelectual miden además los saberes que tienen que ver más que nada con lo que tiene que ver con los aprendizajes escolares. ¿Ah? Y esto es lo que se suele medir. ¿Qué capacidad tiene esta persona? Y por otro lado, siempre en relación a una media. Este es el problema cuando uno traslada un test que se hizo en otro lado y lo quiere aplicar acá. Las medias no son las mismas en todos lados. Ay, pará que yo me tengo que silenciar, ¿no? Me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Alguien que entró antes de que yo silenciara. No sé por qué no funciona esto. Ya va a funcionar, no pasa nada. Bueno, entonces, les decía, cada sociedad va a determinar qué es lo normal. Perdón, profe. Lo que vos estás diciendo lo subiste ya al aula virtual. Ya está todo en el aula virtual, estos PowerPoint están. Porque yo la otra vez entré y no había nada, pero bueno, ahora si subiste algo nuevo, es ahora, digamos. La vez pasada también había. La cuestión es que tenés que entrar a los documentos. ¿Sí? A ver, cuando ustedes entren... Porque acá tengo... Sí, decime. Sí, pero yo acá tengo 4. De paciente psicótico, bueno, acompañamiento de duelo que vos tuviste, proceso de duelo y con acompañamiento en proceso terminal. Eso tengo. Ayer subí un montón. Me voy a fijar. Fíjate. Dale. Bueno. Entro de vuelta. Entra de vuelta y fíjate, porque no lo armé como secuencia, sino que está en los documentos. Hay una carpeta en documentos sobre discapacidad. Listo, documento entonces. Yo estoy entrando ahora y no tengo nada. ¿No? No. Voy a controlar, porque yo subí todo ayer, excepto que ya había algún problema. Bien. Bueno. ¿Seguimos avanzando? Silencian los micrófonos, así se escucha bien lo que digo. ¿Sí? Entonces, les decía, justamente como es una cuestión social, va a haber diferentes concepciones en los diferentes tiempos y en los diferentes lugares, y esto es lo que tenemos que ver. A ver, Eli levantó la mano.
Habilita tu micrófono y habla, Eli. A ver si la encuentro. Y Cristina también. A ver. Sofía está con problemas para entrar. Bueno, entonces, les decía, más allá de las clasificaciones que se vayan a hacer desde el DSM o desde cualquier otra categoría, tenemos que tener en claro fundamentalmente esto. Las personas con un retraso mental, como la clasifica el DSM, o con una discapacidad intelectual, como es más correcto decirlo, son tan diferentes entre sí como cualquier persona del resto de la población. Es decir, no nos tenemos que quedar en esto del diagnóstico, sino, como siempre les digo, trabajar sobre lo subjetivo, trabajar sobre las características personales de cada uno de ellos. Dentro de la discapacidad vamos a tener infinitas diferencias entre una persona y la otra, dentro de cualquier discapacidad, no solamente de las intelectuales. Y sobre todo en lo que tiene que ver con, grados de discapacidad, potencialidades que están afectadas, grado de afectación de esta discapacidad en cada persona, pero también en relación a cómo estas limitaciones, estas dificultades pueden ser llevadas por cada persona y hasta por cada familia. Esto va a determinar diferencias fundamentales entre uno y otro. ¿Sí? Bien, a ver. Acá hay un videito que después lo van a ver ustedes, así no aprovechamos el tiempo que tenemos ahora. Vamos a tratar de pensar en una definición de discapacidad intelectual. Por un lado, esto, ¿qué es una discapacidad intelectual? Es una adquisición lenta e incompleta de habilidades cognitivas. En general, la cuestión es, las personas con discapacidad intelectual van a tardar más tiempo en adquirir los mismos conocimientos, o hay conocimientos que no van a poder adquirir nunca. ¿Cuándo sabemos que no van a adquirir o que nunca van a poder adquirir? Y no lo sabemos hasta que no probamos. La cuestión es esta, no quedarnos en este concepto de la limitación, sino ver con cada uno de nuestros pacientes, de nuestros acompañados, hasta dónde podemos llegar. Esta adquisición lenta e incompleta de habilidades cognitivas va a conducir a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento normal. Siempre teniendo en cuenta que lo que se considera normal es lo que se ajusta a la norma, lo que se espera socialmente de una persona. Bien, la cuestión es esto. Va a haber limitaciones que van a tener que ver con su desempeño en lo cotidiano, en su vida cotidiana, y esto es lo que vamos a tener que ir evaluando, cuáles son realmente estas limitaciones. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, y tiene lugar junto a limitaciones asociadas a dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, autorregulación, salud y seguridad, habilidades académicas, funcionales, ocio y trabajo. Bien, como les decía, si lo tratamos de ver desde una concepción que tenga que ver con lo social, lo vamos a pensar en relación a los apoyos, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos la discapacidad? En esta relación entre el funcionamiento individual, los apoyos y las 5 dimensiones que comprenden estos aspectos que se tienen en cuenta. Las capacidades intelectuales, la conducta adaptativa, lo que tenga que ver con participación, interacciones y roles sociales, la salud y el contexto. El funcionamiento individual va a estar determinado, como les decía antes, por la posibilidad de acceder a los apoyos que esta persona necesita. Cuando hablábamos en algún momento de discapacidad, yo les decía, un ciego es más ciego sin bastón que con bastón, ¿sí? Un ciego es más ciego si no tiene una computadora o un teléfono que le pueda leer una factura de teléfono, por ejemplo. Los apoyos nos van a marcar justamente estas limitaciones. Gaby, Claudio, ahí entran. Entonces, premisas para el diagnóstico actual de la discapacidad intelectual.
Por un lado, esto que decíamos antes, las limitaciones se tienen que considerar en el contexto de los ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y, no sé qué dice porque está la pantalla, y cultura. Entonces, a ver, vamos a pensar en estas limitaciones en relación a este contexto que determina el ambiente, ¿sí? A ver, como decía la CIF, lo vamos a pensar en relación a los apoyos y los obstáculos. A ver, Eli, que está hablando. El que quiera hablar puede habilitar su micrófono, ¿sí? Porque yo por ahí veo imágenes y no sé si están hablando conmigo o hablando con otro, que suele suceder en estas... Profe, te hago Sí. una consulta. Sí, amor. No entendí lo de los apoyos. Lo de los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Estas cosas que una persona con una discapacidad necesita para poder manejarse de la mejor manera posible en la sociedad. Por ejemplo, a ver, una persona con una discapacidad motriz necesita una silla de ruedas. ¿Ah? Estos son apoyos. Necesita un ambiente adaptado para poder ir solo al baño. ¿Ah? El nivel de autonomía y de desenvolvimiento personal va a tener que ver con estos apoyos, con la posibilidad de acceder a estos apoyos. Y, como decía antes, apoyos y obstáculos. Hay obstáculos sociales. Vos podés tener una silla de ruedas espectacular, que si las calles están todas rotas, tu desenvolvimiento no va a poder ser autónomo. En la discapacidad intelectual es lo mismo. Un chico con una discapacidad intelectual que no pueda acceder a una escuela con una maestra integradora, que no pueda tener la adaptación de los contenidos curriculares que necesita para llegar a aprender determinadas cosas, va a ser más discapacitado que aquel que sí tenga su maestra especial y que sí pueda ir a la escuela. ¿Ah? ¿Entendió? Sí. Gracias. Bien. Decía entonces, para poder evaluar tenemos que tener en cuenta también lo que tiene que ver con la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en la comunicación y en aspectos sensoriales, motivacionales, dice, y comportamentales, no sé por qué lo tengo cortado. Pero a ver, esto también que decíamos, tiene, por ejemplo, la clase social va a determinar también diferencias. Creo que ya lo he comentado con ustedes en algún momento. Cuando me tocó trabajar en la escuela 2010, que es una escuela de discapacitados intelectuales, la mayor parte de la población de la escuela 2010 son chicos que vienen de Empalme. Y que en realidad, a ver, están considerados discapacitados intelectuales porque no llegan a los aprendizajes al mismo tiempo que el resto de sus compañeros de igual edad. Ahora, hay otras áreas que tienen absolutamente más desarrolladas que los chicos de su misma edad, pero que esto va a tener que ver con sus vivencias. Por eso les decía, ¿cómo medimos la discapacidad intelectual? También va a tener que ver con parámetros que son sociales. Y, desgraciadamente, o porque es así, en nuestra sociedad, esto tiene que ver con la posibilidad de hacer un aprendizaje escolar. Ahora, hay pibes, yo les comentaba en algún momento de estos chicos en el colectivo que me encontré que hacían unas cuentas impresionantes para ver cuántas latas tenían que juntar para poder comprarse la pelota. Y que sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. Ahora vos le pones una cuentita paradita en el pizarrón y no tienen la más puta idea de cómo resolverlo. Esto va a tener que ver justamente con que hay determinadas capacidades que están afectadas, que tienen que ver con la posibilidad de simbolizar, con la posibilidad de aprendizajes más abstractos, pero por otro lado, en lo concreto, suman, restan, multiplican y dividen. Por lo tanto, si nosotros podemos trabajar sobre esas potencialidades, esta discapacidad no tiene por qué ser una limitación en su vida cotidiana. Entonces, también esto, tener en cuenta las diferencias culturales. Esto también lo vemos mucho en lo que tiene que ver, ahora por suerte tenemos la escuela con, ¿cómo se llama?
que trabajan con diferentes lenguas. Pero si no, un pibe toba, un pibe wichi, un pibe mapuche, en una escuela común donde no haya nadie que hable su lengua, no va a poder llegar a los mismos aprendizajes nunca que otro pibe. ¿No? ¡Buenas! Tenemos una visita. ¿Cómo estás? Bien. Seguimos entonces. Esto es importantísimo, es lo que le decía antes. En todos los individuos, las limitaciones coexisten siempre con capacidades. Hay cosas que tenemos limitadas y hay cosas en las que somos más capaces. Todos. Esta reunión terminará en 10 minutos. A ver si me deja actualizar el límite de tiempo. Entonces, nosotros en nuestro trabajo lo que tenemos que evaluar es esto, cuáles son las limitaciones y cuáles son las capacidades, y con eso es con lo que vamos a trabajar. Un propósito importante de describir las limitaciones es desarrollar un perfil de los apoyos necesarios. ¿Para qué tenemos que definir las limitaciones? Para esto, para saber qué apoyos va a necesitar esta persona. Por eso les decía, y después lo vamos a ver cuando entremos en el tema de cómo se arma un plan de trabajo, siempre tenemos que tener en cuenta en una persona cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Las debilidades nos marcan los objetivos y las fortalezas nos van a marcar dónde nos podemos apoyar para desarrollar las actividades que nos permitan cumplir con esos objetivos. Bien. Y por último, si se ofrecen los apoyos personalizados o apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento de una persona con discapacidad intelectual generalmente va a mejorar. ¿Hasta dónde va a mejorar? No sabemos. ¿Sí? El horizonte siempre tiene que ser el mayor, y después se verá hasta dónde Pachicar siempre tiene. Entonces, hasta acá. Vamos a volver, dejar de compartir, y vamos a ver si podemos escucharlos a ustedes. A ver, gente, ¿cómo vamos hasta acá? Habiliten sus micrófonos. Bien, Marila. Bien, bien, bien. Todo bien. Bueno, entonces, lo que Cerramos los micrófonos. cierro los micrófonos de nuevo. A ver, lo que a mí me parece importante, como en todos los temas, es que podamos establecer un criterio para justamente ir metiéndonos en cada uno de estos temas. Esto que digo en relación a la discapacidad intelectual sirve para pensar cualquier discapacidad. Siempre lo vamos a tener que pensar en relación a los apoyos, en relación a los obstáculos que pone el medio. Por eso les recomiendo que vuelvan a ver el PowerPoint de SIP, como para poder pensar estas cuestiones, y esto es lo que nos tiene que guiar a la hora de elaborar un plan de trabajo. Jeremías pregunta, ¿el coeficiente intelectual tiene que ver? Sí y no. ¿Ah? Sí y no. Como les decía antes, el coeficiente intelectual mide una serie de capacidades que en general tienen mucho que ver con el aprendizaje escolar. Por lo tanto, esto nos va a decir que le va a resultar muy difícil aprender cosas de la escuela, lo que no quiere decir que no pueda aprender otras cosas que le permitan ser autónomo y estar absolutamente integrado socialmente. Y por otro lado, esto que les decía, se mide con test, que no son absolutamente aplicables a cualquier cosa, y esto va a hacer que nos dé una idea, pero no mucho más que eso. Más que el coeficiente intelectual nos tiene que importar esto, si la persona tiene acceso a los apoyos que necesita para tener un desenvolvimiento lo mayor posible de sus capacidades. ¿Tá? Pensar cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus capacidades. Con las limitaciones veremos hasta dónde podemos avanzar, y las capacidades es lo que tenemos que tratar de desarrollar. Bueno, gente, nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 5 minutitos de la reunión porque el Zoom me pone un límite, y si quiero abrir otra reunión, después tengo un despelote bárbaro. Así que yo les voy a proponer lo siguiente: lean el material y lean los casos clínicos que les acerqué. Les subí material sobre síndrome de Down, les subí material sobre parálisis cerebral, discapacidad intelectual, autismo y Asperger. Después nos vamos a meter más en lo que es autismo y Asperger, déjenlo en todo caso, vayan leyendo lo otro, vayan viendo los casos clínicos, y bueno, esto de poder empezar a pensar
en relación a estos casos clínicos, elegir alguno, ver qué les interesaría trabajar. Yo creo que les subí de casi todas las problemáticas, hice como un collage de cosas para tratar de que tengan variedad, y como les decía antes, si alguno tiene algún caso sobre el que les interesaría trabajar, porque es de una persona que conocen, porque es de una problemática particular, es más, después voy a ver si les comparto un trabajo súper lindo, una ex alumna que ella es mamá adoptiva y trabaja en una institución que trabaja con este tema, e hizo un trabajo de acompañamiento de una nena adoptada, con toda una fundamentación interesantísima, que son cosas que después nos van a alimentar a todos. Así que lo que vamos a hacer es esto, que elijan el caso, que lo vayan viendo, que me vayan mandando las cosas que van pensando, y después, en la última clase, las últimas clases, vamos a tratar de que cada uno pueda compartir un poco de lo que hizo con el resto, para que podamos aprender todos de todos. Bueno, los escucho a ustedes. A ver. No, Mariela, todo, la verdad que lo que escuché, todo muy claro. Ahora nos queda a nosotros ponernos a leer los casos y bueno, y en la medida que tengamos algún tipo de pregunta te vamos a ir haciendo. ¿Vos cómo preferís que te la hagamos personalmente al WhatsApp tuyo? Yo prefiero que en realidad usemos el WhatsApp grupal, porque de lo que pregunte uno, Le sirve para todo, perfecto. Le sirve para todo. Bien. De lo que se le ocurre a uno, le sirve para todos. Y en todo caso, lo que vamos a hacer es habilitar también un espacio de foro, que tenemos posibilidad en el aula virtual. No sé si ustedes investigaron el aula virtual. Sí. Bueno, tiene para hacer foros, tienen los documentos, tienen las clases. Si alguien tiene dudas o no puede acceder al material en el aula virtual, eso sí, consúltenmelo y vemos si podemos ir haciendo que todos accedan a todo el material. Yo ahora me voy a fijar a ver si está todo subido. Lo que subí ayer, pues subí un montón de material ayer. Entré recién y estaba todo. ¿Encontraste todo? Sí. En Bueno. documentos. Bien. Autismo, discapacidad, todo. Bien. Hay algunos videitos. Es más, les subí, por ejemplo, la película de Mi Pie Izquierdo, que yo siempre les paso un pedacito, en clase se la subí entera. Véanla, es sobre parálisis cerebral. Y justamente es muy interesante esto de poder pensar, porque tiene que ver también con otro contexto histórico, con otro contexto cultural, cómo esta familia veía a este chico como alguien que nunca iba a poder nada, ¿ah? Y de pronto fue quien pudo salir de la pobreza, que pudo mucho. No les cuento más, miren la película que está entera y está muy buena. Y esto de que podamos ir pensando, ¿no? ¿Cuál es el límite? Es muy difícil pensar cuál es el límite. Por eso me parece que en el trabajo no nos tenemos que poner el límite nos lo va a poner el acompañado. Nosotros no. Nosotros vamos por más. ¿Sí? También teniendo en cuenta que no nos mandemos de boca y haciendo que el otro se sienta absolutamente frustrado. ¿Sí? Así que, bueno, ya se me termina el tiempo, vamos a dejar acá, y en todo caso, como son muy cortitos estos lugares de Zoom, si vemos que tenemos muchas cosas para conversar, hacemos otra reunión otro día de la semana, ¿les parece? Ok. Bueno, fantástico. Vayan leyendo entonces y vamos avanzando. Chao. Un beso grande para todos. Gracias.